La mansión del amor, capítulo 3, de Bárbara Cartland. Darcy no respondió. Pensaba que como a su padre le simpatizaba el conde de Kirkhampton, no le importaría la competencia, como habría sucedido si fuera cualquier otro. Por otra parte, a ella le resultaría irritante saber que cada vez que el conde obtuviera un triunfo en equitación, su padre desearía que fuera ella un hombre en lugar de mujer. Ya había averiguado lo que deseaba, así que cambió de tema. Aunque jamás lo mencionaría ni a la marquesa ni a nadie, deseaba ver de nuevo al notable jinete. La casa de Londres era tal como Darcy esperaba. Era incluso más grande que la de su padre y pensó que, cuando pasaba frente a la casa Rowley, con las ventanas tapiadas, la miraba con reproche. En cuanto llegaron, la marquesa logró que recibieran docenas de invitaciones todos los días, y los vestidos de Darcy, confeccionados en París, causaron sensación. Como la marquesa había disfrutado de todos los privilegios del cuerpo diplomático cuando viviera en Londres con su esposo, aún de viuda era demasiado importante para que alguien la ignorara, pero acompañada de una belleza notable y joven, de quien se murmuraba que era heredera de una gran fortuna, enseguida despertó la curiosidad de toda la sociedad. Eso ocasionó que toda anfitriona que deseara que la velada que organizaba fuera un éxito, las invitara. A Darcy la festejaban, asediaban y alababan hombres de todas las edades, y cada mañana el vestíbulo se atestaba de flores enviadas por un ejército de nuevos admiradores. «Eres un completo éxito, querida», comentó la marquesa. El secretario elaboraba una lista de las tarjetas que acompañaban los ramos para que Darcy pudiera enviar notas de agradecimiento, lo que le ganaría la reputación de bien educada, no solo de hermosa. Su padre le había conseguido el secretario que la ayudaba. «Curtis tiene ya varios años a mi servicio», le dijo. «Puedes ordenarle cualquier cosa, por extraña que sea, y la cumplirá con toda eficiencia. Lo que es más, lo sabe todo. ¿A qué te refieres, papá? A que si deseas saber lo que se dice de ti, o de cualquiera, si supones que un hombre te corteja solo porque está hundido en deudas, Curtis descubrirá la verdad. ¿Es un espía, papá? Solo cuando conviene. Por lo demás, pagará tus cuentas, escribirá tus cartas, manejará la casa y se asegurará de que tengas cuanto desees. En ese caso, es un mago», se rió Darcy. Al llegar a Londres descubrió que Curtis era un hombre de aspecto serio, tranquilo y que siempre parecía no haber dormido bastante. Su eficiencia era asombrosa y su organización intachable. La marquesa estaba encantada de dejar en sus manos el manejo de la casa. «Tengo una lista de las personas que me imagino deseará invitar», indicó Curtis a la marquesa, «para que usted la complete con los que falten». Darcy miró la lista. Estaba en orden alfabético y se dio cuenta de que el conde de Kirkhampton no estaba incluido. La revisó completa. «Veo que ha incluido a toda la crema innata», comentó con una sonrisa. Solo hasta que la marquesa se retiró a descansar, Darcy buscó al señor Curtis para hablar con él a solas en su oficina. Pareció sorprendido al verla entrar. «Señor Curtis, deseo revisar de nuevo la lista que preparó para mi baile». Él se la entregó. «No encuentro al conde de Kirkhampton», dijo Darcy sin disimulo. «Sé que sería inútil invitarlo, señorita». «¿Por qué?» «Porque todos saben que el conde no ha aceptado ninguna invitación durante más de un año». «Porque construye su casa». «Es lo que tengo entendido». «Hábleme de él. Era amigo de mi padre y me gustaría saber qué hace y por qué. Comprobaré todo lo que he oído decir de él antes de reportárselo a usted, señorita. Me gustaría saberlo ahora». Su voz no era imperativa, pero aunque no se dio cuenta, le recordó al señor Curtis la de su padre. «Muy bien. Me han dicho, pero preferiría verificarlo, que el conde construye la casa para Lady Caroline Blakely. Quiere decir que se propone casar con ella. Se dice que están comprometidos, pero el compromiso todavía no es oficial. Deseo conocer esa construcción, así que necesito un carruaje que no llame la atención para ir a verla». El señor Curtis asintió con la cabeza y ella agregó: «Tengo entendido que es un sitio cercano a Rowley». «Es verdad, señorita, muy cerca de la aldea de Lady Green». Por un momento Darcy titubeó, porque el nombre le era conocido. Entonces lanzó una exclamación. «Lady Green, es allí donde la señorita Graythorne vive, en una casa que mi padre le dio cuando ella, que era mi maestra, se retiró». «Le tendré toda la información verificada mañana temprano, señorita». «Hágalo», ordenó Darcy, y salió de la habitación. Esa noche, después de bailar con la mayoría de los solteros más codiciados de Londres,
descubrió que no dejaba de pensar en el conde de Kirkhampton, quien prefería la arquitectura al baile. Le parecía algo muy diferente a lo que esperaba. Si hubiera estado ocupado en entrenar caballos, organizar una competencia ecuestre o mejorar su cuadra, habría resultado más acorde a su carácter. Pero que construyera una casa para alguien con quien deseaba casarse era muy diferente. Sin embargo, ella ya había visto a Lady Caroline Blakeley. Estaba segura de que se encontraría en el baile, que era uno de los principales de la temporada y ofrecido por una anfitriona cuyas invitaciones se cotizaban más que las del Palacio de Buckingham. Dígame quiénes son esas lindas damas, había pedido a una de sus parejas cuando la música se detuvo. No hay ninguna más adorable que usted, respondió él con halagadora sinceridad. Gracias, pero como soy nuevo en Londres, me molesta ver todas las noches rostros a los que no puedo poner un nombre. Su pareja sonrió y señaló, una por una, a las más atractivas mujeres. Como tenía un sentido del humor burlón, agregó algo divertido y a la vez poco gentil acerca de cada una. Adorable, pero tonta. Encantadora, pero adora el sonido de su propia voz. Hermosa, pero solo le interesa su imagen en el espejo. Darcy escuchó e insistió hasta que él señaló a una hermosa rubia. Es Lady Caroline Blakeley, hija del duque de Hull. Es muy bella, comentó Darcy. Tiene profundidades muy ocultas, que no se ven en la superficie. Darcy se preguntó qué quería decir con eso, pero no quiso preguntarlo. En cambio, dijo, ¿está comprometida con el apuesto joven con el que baila? No, ese es Lord Arkley. Dicen que Lady Caroline se entiende con el conde de Kirkhampton. Entonces, ¿por qué no se ha anunciado el compromiso? Preguntó con aire inocente. Construya una casa para ella, pero se ha tomado demasiado tiempo para terminarla. Eso me parece bastante aburrido. Si yo estuviera enamorada, no desearía esperar por nada, ni siquiera por un techo bajo el que cobijarme. Si se enamora de mí, le juro que la llevaría al altar antes que siquiera pudiera tomar aliento. Ella se rió, pero para el final de la velada se dio cuenta de que sus apasionadas frases ya empezaban a aburrirla. Estaba cansada, pero no pudo dormir. Todo lo que veía en la oscuridad era al conde como lo viera la última vez cabalgando en el parque, y su rostro, muy claro, casi como si se lo presentaran en una de esas fotografías de las que todo el mundo hablaba. Era el de Lady Caroline Blakeley, con su cutis muy blanco y sus ojos azules del tono de los no me olvides. Es muy bonita, se dijo Darcy, pero comprendió que no era sincera, porque la palabra correcta era preciosa. Al día siguiente le resultó imposible hacer algo más que lo que la marquesa indicaba, y así fueron los 2 días siguientes. Después, 2 días antes de su propio baile, llegó la oportunidad que Darcy esperaba. La marquesa le envió un mensaje muy temprano avisándole que estaba enferma. La encontró en su habitación, con las cortinas cerradas. Lo siento, querida, pero tengo una terrible jaqueca. No me queda más remedio que permanecer en reposo hasta que se me quite. Lo comprendo. ¿Está segura que no puedo hacer nada por usted? Nada, respondió la marquesa con tono de dolor. Era evidente que no deseaba hablar y Darcy salió de la habitación. Escribió una nota para el señor Curtis y se apresuró a arreglarse. Cuando bajó, encontró que, como lo había ordenado, la esperaba un carruaje cerrado y el señor Curtis le entregó una hoja de papel donde estaba escrito todo lo que ella quería saber. No desea que la acompañe, señorita. Darcy negó con la cabeza y con voz alta, para que escucharan los sirvientes, dijo: Gracias, señor Curtis. Voy a visitar a una vieja amiga que vive en el campo. Espero que pueda recibirme. Eso espero también, señorita. Por favor, cancele nuestros compromisos para hoy y pregunte a la anfitriona con quien la marquesa y yo cenaríamos si puedo asistir sola. Sin esperar la respuesta del señor Curtis, Darcy subió al vehículo y al partir sintió una emoción que no le había provocado ninguna de las fiestas a las que había asistido desde que estaba en Londres. Sabía bien que Lady Green no estaba lejos, porque, ubicada en la orilla de la propiedad de su padre, quedaba a 15 kilómetros más cerca de Londres que el propio Rowley. La institutriz, que pasara con ella 4 años, ya era una mujer de edad hacía 9 años, cuando se retiró, y Darcy recordaba que su casita era más grande que las del resto de la aldea, rodeada de un pequeño y cuidadoso jardín, y que siempre le había parecido como casa de muñecas. Cuando 1 hora más tarde se detuvieron frente a ella,
Darcia pensó que tenía excelente memoria. Solo el jardín estaba un poco más descuidado que la última vez que lo viera. Descendió y al llamar a la puerta blanca notó que el aldabón necesitaba limpieza. Pasaron varios minutos y cuando ella iba a llamar de nuevo, se abrió la puerta y apareció una mujer vieja que Darcia supuso sería de la aldea. Me gustaría ver a la señorita Graythorne, si es posible. Imposible, señorita. La sepultaron hace una semana. Me preguntaba yo qué hacer con la casa. Darcia entró en el pequeño vestíbulo y la mujer cerró la puerta del frente y abrió la que daba al salón. Era una habitación muy grande, con ventanas que daban al jardín, y Darcia reconoció enseguida muchas cosas que le había permitido a la señorita Graythorne que se llevara de la mansión Rowley. En los muros colgaban bien enmarcados acuarelas que Darcia pintara de niña, y le conmovió que la señorita Graythorne las hubiera conservado. Dígame lo que sucedió, le pidió a la mujer. Tuvo que escuchar un largo y detallado relato de la enfermedad de la señorita Graythorne, que no tenía a nadie que la atendiera, excepto la mujer que hablaba. ¿No tenía familiares?, preguntó Darcia, cuando ya le había relatado su muerte y funeral. No que yo sepa, y nadie la visitó estos últimos años. Dejó algunas instrucciones. Solo una carta dirigida a la hija de su señoría, la honorable Darcia Rowley. Pero me dicen que vive en el extranjero. ¿Cómo voy a entregársela? No se preocupe. La señorita Darcia es amiga mía, y si me la da, se la haré llegar. Lo prometo. Esperó hasta que la mujer sacó el documento de un secretario francés adosado a un muro y se lo entregó. Gracias. Y como conozco muy bien a la señorita Darcia, sé que ella desearía que yo le pagara el trabajo que ha hecho desde la muerte de la señorita Graythorne y que le reembolsara lo que gastó durante su enfermedad. Una gran sonrisa iluminó el rostro de la mujer. Es usted muy amable, señorita. Me inquietaba pensar cómo iba a cuidar de la casa, ya que tengo que buscarme otro trabajo porque el dinero no alcanza cuando se tiene una familia grande. Sí, lo entiendo. Darcia abrió su bolso de mano y sacó 3 soberanos. Esto cubrirá lo que se le debe y bastará hasta que yo regrese. La mujer miró incrédula las monedas de oro, como si no pudiera dar crédito a su buena fortuna. Tal vez necesite usar la casa hasta que la señorita Darcia regrese a Inglaterra. Mientras tanto, le haré saber lo bien que usted la cuida y que no necesita preocuparse. Así lo haré. ¿Cuál es su nombre? Soy la señora Cosnet, y mi esposo es el que cuida del jardín. Lo atiende 2 días a la semana. Darcia agregó dinero para el señor Cosnet y después pidió que le mostrara el resto de la casa. Advirtió que cada habitación estaba tan bien amueblada como el pequeño salón y pensó que era típico de la gran generosidad de su padre que no solo proporcionara un techo a la vieja institutriz, sino que le amueblara su casa con tal lujo que pocas mujeres de su posición soñarían siquiera en disfrutar. Las finas alfombras de lana habían resistido el paso de los años, y las cortinas todavía parecían frescas y nada descoloridas. Las sillas, armarios, mesas y hasta el reloj de pared en el vestíbulo habrían podido lucir bien en cualquier casa de Londres o París. Tenía muy buenas cosas aquí, comentó Darcia mientras regresaban al vestíbulo. Y la señorita Graythorne fue afortunada al contar con usted para mantenerlo todo limpio y en buen estado. Siempre lo consideré una responsabilidad, dijo la señora Cosnet, y de pronto exclamó: «Oh, hay algo que debo mostrarle, señorita, para que se lo mencione a la señorita Darcia». «¿Qué es?». La señora Cosnet la condujo por el jardín hacia un cobertizo en muy buenas condiciones y cuya puerta, como la propia casita, tenía poco tiempo de pintada. No sabía qué iba a encontrar ahí, pero cuando la señora Cosnet abrió la puerta, miró atónita. «Llevaban esto a Rowley», explicó la mujer, «hace 3 años, pero hubo un accidente en la aldea y la señorita Graythorne indicó que lo guardaran aquí para que quedara a salvo, hasta que enviaran por él. Pero nunca lo hicieron y aquí permanece». Darcy observó lo que estaba frente a ella y supo de qué se trataba. Eran paneles que su padre comprara en París, cuando se demolió una casa que perteneciera al duque de Richelieu. «¿Qué harás con ellos, papá?», había preguntado Darcia cuando supo que los enviaría a Inglaterra. «Era una ganga y me recuerda al gran cardenal, cuya vida siempre me ha fascinado», respondió Lord Rowley. «¿En dónde colocarás esos paneles franceses en una casa que es por completo de estilo inglés?», insistió Darcia. Su padre se encogió de hombros. «Algún día serán útiles», respondió, y Darcia le hizo bromas por su extravagante derroche.
Ahora, al mirar los paneles, pensó que eran más hermosos de lo que recordaba. Entonces acudió a su mente la idea de que el destino jugaba en sus manos de una manera muy extraña y casi mágica. Ante sus ojos tenía algo que cualquiera que construyera una casa estaría encantado de poseer. Paneles que no solo eran bellos en sí mismos, sino de importante relación histórica. Era como si algo más fuerte que ella entrara en el juego que desarrollaba de forma tan tranquila y secreta, y ella no estaba dispuesta a rechazar tan augusta ayuda. La mayoría de los paneles eran altos, diseñados para ajustarse desde el suelo hasta el techo. Entonces notó uno pequeño, sin duda destinado a lo alto de una puerta. Sería tan amable su esposo, señora Cosnet, de llevar ese panel a mi carruaje. Veo que trabaja en el jardín y si es muy pesado, uno de los palafreneros puede ayudarle. Él podrá hacerlo solo, señorita, contestó la mujer y corrió a llamarlo. Los caballos que tiraban del vehículo en que viajaba Darcia aminoraron el paso al subir por una inclinada pendiente. A la mitad de la subida vio un claro entre los árboles que bordeaban el camino y ella vislumbró la casa que buscaba. Como la construía el conde, esperaba que fuera impresionante, pero nada parecido al edificio que tenía frente a sí. Imaginó, debido a que el conde era alto y aparentaba ser georgiano, semejante a los retratos que adornaban los muros de Rowley, que su estilo preferido sería el de Georgia. Había supuesto que haría una casa con alas contiguas a un altivo edificio central, con pórtico al frente y urnas y estatuas en lo alto del techo. En cambio, vio una construcción que a primera vista le pareció extrañamente familiar. Pensó que era exacto como imaginar en sus sueños de niña que sería el castillo del príncipe azul. De pronto, comprendió por qué le pareció reconocerla. Como su padre tenía un gusto tan exquisito y a la vez cosmopolita, hizo que desde temprana edad Darcia apreciara los diferentes estilos de construcciones en cada país que visitaban, las piazzas de Venecia, los palacios de Roma y, por supuesto, los castillos de Francia. A Lord Rowley lo había impresionado mucho el antiguo castillo de Valais y también el gran castillo de Turín. Darcia reconoció sus características arquitectónicas y conforme se acercaba, constataba que las torres que remataban el edificio eran réplica de las de Maintenon, el castillo del duque de Noailles. Estaba tan sorprendida que tal construcción le erigiera un inglés, que se preguntó si no se dirigía a un lugar equivocado. Debido a que aún estaba en construcción, había pilas de material y piedras, y los obreros se encontraban en plena labor. Entonces comprendió que era la creación del hombre lo que le interesaba. El carruaje se detuvo. El palafrenero saltó del pescante y abrió la puerta para indicarle: «El conductor teme seguir adelante, señorita, porque han excavado en el camino». «Entonces esperen aquí», ordenó Darcia. Descendió y caminó por el terreno donde notó que habían abierto zanjas para colocar tuberías, por lo que resultaba imposible que el vehículo avanzara sin peligro. Llegó hasta la puerta del frente y se detuvo para admirar la casa, impresionada no solo por sus torres, sino por el diseño de sus chimeneas y el fino labrado de los techos. Reconoció características de Blois y Chambord, y sonriendo pensó que, sin duda alguna, el conde estaba decidido a combinar todo lo mejor de la arquitectura francesa en una sola construcción. Intrigada y a la vez excitada, subió la escalinata y cruzó la puerta abierta. Se encontró en un vestíbulo ovalado con piso de mármol que parecía recién colocado. Dio vuelta hacia la izquierda a través de una galería con 3 ventanas que daban al frente de la casa, hasta que llegó a una habitación cuadrada, donde vio al hombre que buscaba. Estaba de pie y de perfil a ella. Observaba un plano desplegado sobre una mesa al centro de la habitación. Eran inconfundibles sus finas facciones y el cuerpo atlético. Percibió su presencia, pero no levantó la cabeza. Solo preguntó: «¿Qué sugiere para este lugar? Veo que no anotó nada en el plano». La pregunta era tan adecuada que de nuevo Darcia pensó que el destino, o sería la suerte, estaba de su lado. Jamás habría imaginado al salir de Londres que encontraría los paneles del duque de Richelieu en Lady Green y que resultaran tan apropiados para la casa que construía el conde. No dijo nada, y segundos después él levantó la cabeza, como intrigado por su silencio. Entonces la descubrió. Sorprendido, comentó: «Pensé que era el decorador». Darcia se acercó a él con lentitud. Había tenido buen cuidado de no ponerse ninguno de los extravagantes y lujosos vestidos que comprara en París.
A pesar de las protestas de su doncella, insistió en usar uno de los sencillos vestidos de muselina que se ponía en la escuela. La hacía verse muy linda y tal vez por su misma sencillez acentuaba la belleza de su cabello y sus grandes ojos. Discúlpeme, señor, dijo titubeante al llegar al lado del conde, pero traje algo que creo le interesará. Lo único que me interesa por el momento es esta casa. Lo sé y lo que deseo ofrecerle me parece que es lo indicado para esta habitación. Le pareció ver una mirada escéptica en los ojos del conde, como si ya lo hubieran importunado gran número de personas tratando de venderle cualquier cosa que les dejara alguna ganancia. Por supuesto, añadió enseguida Darcia, tal vez ya tenga usted los paneles que necesita. ¿Paneles? Dijo usted paneles. Tengo en venta, señor, los paneles que estaban en la casa del duque de Richelieu en París, antes que la demolieran. El conde la miró asombrado. ¿Es posible? Entonces una sonrisa pareció transformar su rostro al añadir, creo que estoy soñando, y usted forma parte de ese sueño. Hace una semana que estoy preocupado por esta habitación, y ahora llega usted con unos paneles. ¿Y franceses? Tengo uno pequeño en el carruaje, señor. El conde se dirigió hacia donde unos hombres trabajaban y ordenó, recojan un panel que encontrarán en el carruaje que está afuera y tráiganmelo. Se escucharon pisadas apresuradas y el conde regresó con Darcia. Sé que debía invitarla a sentarse, pero como verá, por el momento carezco de sillas. ¿Me permite ver sus planos? Y permítame que lo felicite por una de las mansiones más bellas que he visto fuera de Francia. ¿Ha estado en Francia? Sí. Y estudié el castillo de Valais y el gran castillo de Turín. Entonces reconocerá muchas de sus características aquí. Estaba segura de no haberme equivocado. Me parecieron tan bellos que supe que si alguna vez construiría una casa, incluiría todo lo que me había conmovido e inspirado allí. Se rió. Todos me dijeron, continuó, que cometía un error, pero ahora su felicitación me indica que no estaba equivocado. Por supuesto que la tiene, y lo considero muy valiente y original por hacer lo que desea sin dejarse influenciar por otra gente. El conde pareció complacido, pero no apartó los ojos del plano. Darcy notó que el plano de la parte exterior de la casa se había erguido al pie de la letra, así como uno del interior, donde había anotaciones de sugerencias de color para los muros, mobiliarios y adornos. Encontró en el plano la habitación donde se encontraban y vio que estaba marcado como desayunador, mientras que el lugar por donde ella había llegado se llamaba Galería Este. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.